Buenos días, ingeniero. El día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre la tarea de set de instrucciones. Asimismo pues vamos a dar un poco de las conclusiones de este tema y de lo que hemos aprendido. Entonces, en este caso pues yo escogí para mi persona el ejercicio 2, que era pues simplemente concatenar dos vectores. Es decir, nosotros escogíamos un tamaño para el vector A, un tamaño para el vector B, se los llenaba de datos y este tamaño de ambos vectores pues se resultaba en un vector C, que sería el vector resultante en este caso. Entonces simplemente pues para nuestra área de datos nosotros en este caso declaramos lo que viene a ser primero nuestras convenciones, ¿verdad? Que tiene que comenzar con 0. Y a partir de ahí simplemente pues declaramos nuestros tamaños de vectores como n1, n2 y n3, siendo n3 el vector resultante o el vector C. Asimismo pues tenemos dos iteradores, por así decirlo, o variables temporales para iterar, que en este caso son i y k, y en este caso pues va a iterar tanto en a como en b, y el índice k va a escribir en el vector resultante, en el vector C. Además de eso, pues tenemos una variable temporal que ya vamos a ver para qué se utiliza, pero simplemente pues es eso, ¿no? Es una variable que nos ayuda precisamente a eh, navegar durante por medio de nuestros vectores sin tener que crear una nueva variable iteradora. Además de eso, pues tenemos la variable suma y promedio, que va un poco ligado a lo que eran los requerimientos del ejercicio, que tiene que acumular una suma y también pues que tiene que tener un promedio, ¿verdad? Para el promedio se necesita la variable de la suma. Asimismo, pues simplemente tenemos finalmente de nuestra área de datos lo que viene a ser nuestra inicialización de los vectores, tanto del vector A como el vector C, perdón, del vector B y el vector resultante. Entonces, dentro de nuestra área de instrucciones, a pesar de que se ve mucho, pues simplemente nosotros tenemos tres bucles principales. Como tal, pues tenemos evidentemente nuestras inicializaciones, en donde simplemente pues hacemos lo que nos requería el ejercicio. Inicializar nuestros iteradores para los vectores, así como el iterador para nuestro vector resultante. Asimismo, pues leemos el tamaño del vector A y el vector B dados por el usuario, y como consiguiente, pues tendremos el tamaño del vector resultante. Además de esto, pues vamos a tener nuestra variable temporal, tanto para A como para B, y aquí comienza nuestro primer bucle principal, tanto para A como para B. En este caso, pues vamos a tener que se lee la variable temporal para A y se guarda en la primera posición o en la posición del primer iterador para nuestro primer vector. Entonces, vamos a empezar a incrementar nuestra variable iteradora siempre y cuando ésta sea menor al tamaño de nuestro primer vector. Si es así, pues salta de nuevo a 107, que es la instrucción, y se vuelve a repetir el bucle. ¿Para qué sirve esto? Pues para llenar básicamente nuestro vector y poblarlo de los números que queríamos, ¿no? Asimismo, pues como podemos ver, es el mismo bucle, pero en este caso para el vector B. Vamos a guardar de nuevo nuestra temporal en la primera posición del iterador del vector B, y mientras el iterador sea menor al tamaño del vector que hemos escogido, pues va a saltar de nuevo a nuestra instrucción número 111. En este caso simplemente pues de nuevo es para volver a iterar dentro de nuestro vector y poder poblarlo de los números que nosotros queramos, ¿verdad? Asimismo pues antes de esto evidentemente reiniciamos nuestra variable para que no haya ningún problema de doble asignación. Y en este caso, pues simplemente después de haber llenado ambos de nuestros vectores, esta variable temporal se va a guardar dentro de lo que vendría a ser nuestro iterador k, que era el iterador para nuestro vector resultante. Al mismo tiempo, pues también tenemos que guardar nuestra suma, que simplemente pues era nuestra acumulación dentro de la iteración de ambos vectores, simplemente definiendo a la suma igual a la suma más el temporal que nosotros habíamos declarado. Asimismo, pues para, digamos, por así decirlo, poblar el vector C, utilizamos básicamente el mismo bucle, dado nuestro iterador k, simplemente lo vamos a ir incrementando siempre y cuando sea menor que el tamaño del vector resultante, y volvería a repetirse este bucle si es que se cumple esta condición. Asimismo, pues
se reinicia esta variable y digamos de esta manera se puede poblar nuestro vector C, llenando tanto los números que se encontraban en las posiciones del vector A, así como los números que se encontraban en la posición de del vector B. Como tal, en estas últimas instrucciones, pues simplemente volvemos a hacer lo mismo, incrementamos nuestras variables, habiendo ya poblado nuestro vector C con los números del vector A y los números del vector B, generando así nuestra concatenación. Y finalmente, pues, calculando nuestro promedio como la suma que habíamos declarado sobre el tamaño de nuestro vector resultante. Al final, pues, imprimimos la suma y imprimimos el promedio y se acabaría nuestro programa. Para la prueba de escritorio, pues tenemos un par de vectores muy sencillos. Para este caso, para el vector A, pues escogimos un tamaño de 3 y para el vector B un tamaño de 2. En este caso, ingresamos para el vector A el valor de 5, 3 y 8 y para el vector B 4 y 5, y esto coincide también con el tamaño de nuestros vectores. Dentro de nuestra prueba de escritorio, pues simplemente de nuevo volvemos a definir los tamaños de nuestros vectores. En este caso, para nuestro vector resultante, evidentemente va a ser el número 5. Y dentro de nuestras variables, nuestras ejecuciones de los bucles que acabamos de explicar, en el índice I y en el índice K, pues se van a ver un poco todos los números que vamos a ir, digamos, saltando, por así decirlo, dentro de nuestras posiciones de nuestros vectores, ¿verdad? Como podemos ver, en este caso, el índice I va a navegar durante el vector A, así como el vector B, y el índice K simplemente pues va a navegar en el vector resultante, que es el vector C. De la misma manera, pues se realizan las ejecuciones de la variable temporal y la variable suma, en las que simplemente pues se va, digamos, por así decirlo, acumulando los valores de los vectores que teníamos, los valores de las posiciones, de los números que teníamos, y de la misma manera, al final simplemente, pues como habíamos dicho dentro de nuestras últimas instrucciones, calculamos el promedio como la suma sobre el tamaño del vector. En este caso sería 25, pues aquí tenemos el 25, el último número acumulado, sobre 5, que es el tamaño del vector resultante. Y finalmente, pues imprimiríamos nuestros vectores, ¿verdad? En el vector A tenemos de nuevo 5, 3 y 8. En el vector B, el número 4 y el 5. Y en el vector B podemos ver que se evidencia la concatenación como 5, 3, 8 y 4 y 5. Gracias. Bueno, el próximo, perdón, el próximo ejercicio a revisar será el ejercicio 4, en donde básicamente el objetivo de este programa es leer un conjunto de números y ordenarlos de menor a mayor utilizando el algoritmo de bubble sort o el algoritmo de burbuja, como lo conocemos mayormente. Y como conclusión de este ejercicio, va a encontrar e imprimir el valor mínimo, el máximo, y entre ellos dos se va a sacar la media. Entonces, pasemos al área de datos, en donde se inicializan en cero los índices I y J en las direcciones 001 y 003, que van a servir para recorrer el vector. También en el espacio de memoria 002 va a estar asignado para el tamaño del vector n, eh, del vector a, que se pone como variable n, mejor dicho. Y la variable temporal, que es temp, la que está en la dirección de memoria 004, para que ayude a leer y organizar los datos. También las variables mínimo y máximo y media para que se almacenen los resultados finales. Bueno, algo importante a destacar de este ejercicio son las constantes, porque en la dirección 008 hay un 1 que va a ser fundamental para ir incrementando o reduciendo los índices. Y en la 009 hay una constante 2 que se utilizará más adelante para dividir y sacar la media. Y bueno, finalmente a partir de la dirección 010 es donde se empezará a guardar el vector A. Entonces pasemos a la área de instrucciones, en donde a partir de la localidad 100 la ejecución se divide en fases principales. Perdón. La primera sería la lectura, que es básicamente lo que tenemos desde la dirección 101 hasta la 108, donde termina la lectura de la variable temporal. Esto para que se inicialicen tanto las variables,
los índices para que el programa lea cuál va a ser el tamaño de n y cuáles van a ser los dígitos que se van a ingresar en la variable temporal. Y bueno, luego de eso tenemos la fase 2 que sería la de bubble sort, que bueno, esta es como que la parte más compleja porque se reinician los índices a cero y el algoritmo utiliza dos bucles anidados. Entonces, se comparan las posiciones adyacentes, el elemento actual, que sería A en J, con el siguiente AJ más uno. Entonces, por ejemplo, en la línea 116, em, se compara justamente si un elemento es mayor o menor y a partir de eso se aplica el ordenamiento. Este, entonces, pasemos a la fase 3 que serían los resultados que pondría el programa. Y bueno, una vez que el vector está ordenado, obtener los resultados es mucho más intuitivo, ¿no? Porque en la línea 125, que está justo al final de la página, eh, como ya está ordenado, se supone o se sobreentiende que el mínimo está siempre en la primera posición, que es A de cero. Entonces se asigna y luego se imprime en la línea 126. Entonces en 128, justamente la misma lógica. Sé que el máximo está en la última posición, que sería A n-1. Se busca y se asigna y luego se imprime. Y finalmente se suma el mínimo y el máximo en la variable media. Y aquí es donde juega una parte importante el constante 2 que habíamos puesto al principio, ya que se divide por esta misma. Y bueno, se imprime el resultado y se llega al final del programa en la línea 133. Bueno, ahora en la prueba de escritorio, justamente para asegurar que esta lógica sea la correcta, se realizó una prueba de escritorio asumiendo que el tamaño del vector va a ser de 3 y que se ingresan tres números, que primero sería el 4, luego el 1 y luego el 3. Y bueno, dentro de la tablita de la prueba de escritorio, como se puede observar, y como el J mutan constantemente para recorrer la memoria. Bueno, el número 4 entra primero en el A de 0, pero a través del ciclo de ordenamiento se puede ver cómo se desplaza a la derecha hasta quedar ordenado en el vector final, que sería el 1, 3, 4. Y bueno, al final el programa toma al 1 como mínimo, ya sabemos el primero que está en el vector, al 4 como máximo, el último que está, lo suma, que 4 más 1, 5, y luego lo divide para 2, y nos arroja una media de 2,5 que se tiene en el 007, la línea 007. Y bueno, para finalizar el ejercicio, el uso eficiente de estos saltos condicionales y el manejo cuidadoso de los índices en memoria, lo que hicieron fue que nos permitió resolver este problema en solamente 33 líneas de instrucción. Y bueno, en resumen de toda esta tarea, toda esta asignación de conjunto de instrucciones, concluimos de que este es como el idioma básico que le dice a una computadora qué hacer exactamente paso por paso. Entonces, para nosotros entenderlo fue descubrir cómo piensa, entre muchas comillas, cómo piensa una computadora o una máquina por dentro. Y bueno, nos permitió ver cómo transforma nuestras ideas en acciones concretas, tangibles y reales. Entonces, eso fue todo por nosotros. Muchas gracias por su atención.